Ascensionmedios.com, impactando tus sentidos. Revela irrelevante, como esas noches que uno observa la Vía Láctea con la espalda en la Tierra y se sabe hormiga para el universo. Cuando leí el título del relato, pensé que se trataba de un ensayo sobre Voltaire. Yo tengo un enorme amor y un gran respeto por Voltaire. Acuérdense que es el padre de la tolerancia. Todos recordamos la frase de Voltaire: estoy en total desacuerdo con lo que usted dice, pero defenderé con mi vida su derecho a decir. Es la frase central de la tolerancia en tiempos de profunda intolerancia. Entonces yo dije, bueno, me va a llevar Hermann por los territorios de Monsieur Voltaire. Y yo, como tengo educación jesuítica, creo que Hermann tiene educación marista, pues, jesuítica también. Figúrense, dos ex jesuitas. Lo que dirán ahora de nosotros los jesuitas. Que era el personaje que los jesuitas odiaban más. ¿Te acuerdas que describían su muerte de una manera terrible y cómo el diablo se lo llevaba sin más trámite? Otro de los odiados era Benito Juárez, por supuesto. Las dos muertes, la de Voltaire y la de Benito Juárez, eran terribles. Entonces yo pensé que me iba a llevar Hermann a los territorios de Voltaire. Pues no. ¿Saben quién es Voltaire? Una chava. Una chava muy inteligente a la que le gusta el gin and tonic. A lo largo del relato, que está dividido en dos partes, porque hay un regreso a Voltaire, se bebe, lo conté Hermann, se bebe 12 gin and tonics. Tenía que esperar. Y la única manera de esperar es con un buen tequila o un buen gin and tonic. Le disgusta esperar al personaje. ¿Es un relato de amor? No, yo diría que es una visión de la vida, una visión de la existencia. Es el más existencial de los relatos del libro. Yo diría que puede tener un subtítulo: La vida según Voltaire. La vida, the life according Voltaire. Es un conjunto de reflexiones sobre los temas que crecen y giran sin cesar en el magín de nuestro autor, que se pasa como nuestro señor Don Quijote las noches en claro, leyendo y forjando ideas. La manera en que Hermann produce ideas es verdaderamente tecnológica. Su amor por el circo está presente. En esto coincide con Fellini. Acuérdense ustedes del final de 8 y medio, la banda y los payasos, y acuérdense de los payasos, la formidable película de Fellini. La presencia de los caballos también, la belleza y la nobleza de ese animal. La música de Chamín Correa. ¿Saben quién es Chamín Correa? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Su visión de esa ciudad admirable que es Campeche, un prodigio de ciudad, nuestra única ciudad totalmente amurallada, que, con un teatro espléndido, el Teatro Toro, y con calles extraordinarias. El libro de notas de Voltaire es un libro de notas en donde está contenida su visión del mundo y de la vida, sus diversiones, su actitud frente a la realidad, su capacidad de indignación, sus ideales. Dos personajes se juntan en estos relatos, el periodista y Voltaire, e inclusive tienen diálogos muy sabrosos y muy inteligentes. La política y de repente dos personajes verdaderamente de película de terror, dos señores licenciados,
el señor licenciado don Gustavo Díaz Ordaz y el señor licenciado don Luis Echeverría. Que Dios tenga en su gloria el primero, y el segundo creo que no está todavía dispuesto a entrar a la gloria. Y un personaje gris, como una tarde del Golfo de México con norte, el señor licenciado Miguel de la Madrid. Aparece también Carlos Fuentes, y en particular una novela, Cristóbal Nonato, que me acuerdo que cuando salió la novela le preguntaron a Carlos Monsiváis si ya la había leído, y él contestó: no, todavía no, pero ya pedí una beca para leer. Acuérdense que en Cristóbal Nonato el PAN triunfa en el año 2001. Se le adelantó el PAN a Carlos Fuentes, pero en la ficción de Fuentes el PAN triunfaba en el 2001. Ahora triunfó y destriunfó a principios, y ya no creo que dure mucho más. El problema es que puede ser que por ahí venga el PRI, que no es precisamente la felicidad completa. Regresa Voltaire y completa el retrato del personaje. A mí me da la impresión de que Hermann dijo: no he dicho lo suficiente sobre Voltaire. Y de repente, 40 o 50 páginas después, regresa a Voltaire para hacer el retrato completo. Y ahí es ya Voltaire y la Ciudad de México. Una affaire en Tacuba, la saga del metro del DF, que es un poco la casa de los milagros, en donde puede suceder lo que sea, la realidad del país y de la ciudad, la terrible violencia, se entromete en el relato, como lo hace en nuestras vidas también. Ayer, en un conversatorio que tuve con Carmen Aristegui, mencionada hoy por Hermann, un chico de Colima habló de lo horrible que es acostumbrarse a que haya 3 decapitados todas las noches. Esto se llama proceso de deshumanización. La crueldad cotidiana, la guerra no declarada, la presencia terrible del ejército como dueño del país, compartiendo la propiedad del país con los narcos, que lo diga Ciudad Mier en Tamaulipas, que ha quedado abandonada, y que lo digan otras ciudades de la frontera, en donde ya lo único que les falta a los narcos es cobrar los impuestos y sentarse en la silla del presidente municipal. Yo, desde que me di cuenta de que Voltaire no era Voltaire, sino era una chava, dije: ahora voy a ver a quién se parece. Y busqué referencias cinematográficas, porque Hermann es muy cinematográfico. Y bueno, se parecerá a Ofelia Medina, por ejemplo. En algunos aspectos puede ser que sí, porque se parece a Hedy Lamarr. Hay un momento en que Hermann nos habla de Hedy Lamarr. No hay nadie de mi generación aquí que recuerde las películas de Bob Hope, Bing Crosby y Hedy Lamarr. Eduardo sí las recuerda. Viaje a Shanghái, viaje a Hong Kong, etc. Era el movimiento del caderamen, como dirían los puertorriqueños, de Hedy Lamarr, era realmente insigne. Pero de repente me da otra clave: es Doris Day. ¿Se acuerdan? ¿Qué te vas a acordar de Doris Day? No. Doris Day era una muchacha color de rosa en todos sentidos. Es el epítome del color de rosa. Y en mi época eran muy importantes sus canciones. Además, Voltaire se da el lujo de comer lollipops de frambuesa para que sea aún más color de rosa y el romance sea
en Technicolor. La ironía es el clima del relato. Y por otra parte, Voltaire tiene lo que Wordsworth llamaba the philosophic mind. Tiene una mente filosófica sobre la vida y sobre las cosas de la vida. Y de repente, después de que este relato es un retrato, la presentación de un personaje y sus matices, comienza la acción. El relato crece y abarca otros campos de la realidad, para ir a terminar, como muchas cosas de México, en Los Ángeles. ¿Cuántas vidas de mexicanos acaban en Los Ángeles? Otro personaje admirablemente construido en el libro es el del doctor Freitas. No sé si Germán lo sepa, pero hay un cuento de Machado de Asís en donde aparece un personaje con el mismo apellido, el doctor Freitas, un doctor de Río de Janeiro que no se parece al Freitas de Germán solo en el nombre. Es un médico general que tiene que dedicarse a la traumatología y acaba en médico forense. Es un hombre cabizbajo y meditativo. Es un relato sobre la vocación del médico, sobre la medicina como un arte, el arte de curar, no solo como una tecnología curativa, sino como un verdadero arte. Ahora, ¿quién es el enfermo en el cuento? El enfermo es el país, el crimen, la violencia, los lugares desgobernados, los estados en los que los hombres parecen, lo dice Germán, conejos lampareados. Y los mexicanos parecemos ya conejos lampareados. Pregúntenle a la gente de Ciudad Juárez y pregúntenle a la gente de Durango, de Guerrero. Y supongo que pasará lo mismo en los barrios de Guadalajara y pasa ya en el Distrito Federal. Un país de conejos lampareados. El México de Freitas, su queja, su perplejidad. ¿Cómo es Freitas? Vamos a ver algunos datos que no nos da mucho Germán, nos obligan a hacernos el retrato del personaje.